Dios no puede ir contra su palabra. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo tiene que llegar a un nivel. ¿Y cuál es ese nivel del cuerpo de Cristo? Adopción. Entonces, y ese crecimiento solo lo da la palabra de Dios. Porque escuchamos, bueno, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento hasta arriba, al fruto, solo lo da Dios. Entonces la palabra. Entonces, si es un ministerio correcto, ellos se van a hacer de un lado y van a traer a escena lo que da el crecimiento a la iglesia, lo cual es la palabra de Dios. Y para eso constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, son dones que se pueden hacer a un lado para traer a escena la palabra de Dios. Dice. Ahora, miren, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El verso 13. Hasta que todos, no parte, no solo el predicador, no solo el líder, no solo el evangelista, no solo el maestro, no, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué más? Y el conocimiento del Hijo de Dios. Ahora llegamos también a llegar también a la mente de Cristo. Correcto. Como los apóstoles. ¿Por qué? Ahora, porque el varón perfecto, ¿quién es? Cristo. El varón perfecto es Cristo. Mire, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuál es el varón perfecto? Es Cristo. O sea, a reflejar la misma vida de Cristo. Por eso, cuando Cristo dijo, sé perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si Dios lo dijo, es porque Él iba a proveer todos los medios necesarios para que nosotros lo logremos. ¿Y qué es eso? Un protagonismo total de la palabra de Dios. Amén. Donde el perfecto entre mí. Exactamente. Eso. Así yo puedo presentar perfecto, pero no yo, el perfecto. Claro, correcto. Claro, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Imagen y semejanza de Él. Amén. Imagen y semejanza. Dice, y no solo el líder, porque aquí podemos decir, no, porque muchos corre eso de que el líder, pero aquí según la Biblia dice todos, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:3. El verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, ¿qué es la mentira? Es la predicación de Satanás. Coge la Biblia, pero le pone su idea, su razonamiento, su imaginación, cosas que no pueden mostrar por la Biblia. Pone algo de él, una palabra. Puede poner, no, híbrida. Mira, el pastor es el marido de la iglesia. Una palabra cuando híbrida. Si tú vas a la Biblia nunca encuentras eso. Entonces, dice, por lo cual, pero el pueblo que va a lograr el resultado de la estatura de la plenitud de Cristo, ese pueblo desecha toda mentira. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad. O sea, un protagonismo en los labios de ese pueblo de la palabra de Dios. Porque la verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él era el verbo hecho carne. Él es el verbo, sigue siendo el verbo. O sea, si no es por la palabra no llegamos al Padre. Claro, hablar verdad cada uno, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los mismos de Dios. Sea un protagonismo de la palabra. Eso es lo que trae a escena la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, mira, acá en Sofonías 3:8. Dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros.
porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Ahora, este es un juicio, pero el juicio viene por rechazar la verdad. O sea, rechazar la verdad y aceptar la mentira. Ahora, si nosotros aceptamos la verdad, el resultado es la estatura de Cristo. Pero si nosotros desechamos la verdad y aceptamos la mentira, el resultado es este. Dice, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Y ahora, eso es para aquellos que rechazaron la verdad. Pero el pueblo que aceptó caminar en la verdad, dice el verso 9, Sofonías 3:9. Y en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, dice, para que todos, no solo el líder, todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Correcto. Sí, ese es el propósito. Todos al conocimiento de la plenitud de Cristo. Lo vemos en Sofonías, lo vemos en Jeremías, lo vemos en Efesios, lo vimos en Isaías, lo vimos... ¿Cómo dice? En Zacarías 8, del verso 14. Porque Porque así ha hecho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Miren lo que dice. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Él quiere hacer bien, pero miren lo que dice. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestro cuerpo. Claro. ¿Quieren que les vayan bien? ¿Quieren que les hagan bien? ¿Cuál es el decreto? ¿Cuál es el propósito? Protagonismo de la verdad. Dios verá todo hombre mentiroso. Sí. ¿Cuál es la única verdad? La palabra de Dios. Amén. Sí, Amén. protagonismo de la verdad. acá tengo un punto para mostrar que también tiene que ver con esto, ¿no? Acá en el mensaje, Al final todo apunta a un mismo... Es que la Biblia todo apunta a eso. Que Pablo entendió ese secreto. Sí, Pablo, ¿qué es la harina? Cristo. ¿Qué es el templo? Cristo. ¿Qué ¿Qué es es- el pan sin levadura? Cristo. ¿Qué es el Cordero? ¿Qué es el cordero? Cristo. Todo es Cristo. Sí, todo es Cristo. ¿Sí? El día de reposo. ¿Qué es el día de Es reposo? Cristo. Tenían ¿Qué es visto los descansar y utensilios? trabajar. Cristo. Dios le ¿Qué es descansa. la harina? sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Tiene que haber sido tremendo para Pablo cuando se le abrió todo eso, Oh. porque él fue el primero. Claro. Sí. Con esos 3 años y medio que estuvo ahí en Arabia, tiene que haber sido tremendo eso. Y el entusiasmo para ir a entregar eso. Con todo eso, porque a nosotros ha sido de a poco, ¿cierto? Pero a él se le abrió todo eso. Oh, sí. Aleluya. Bueno, leo esto, mira. Sí, sí. Ese nombre lo pongo párrafo 54. El asunto es que a todo esto, ¿qué va pasando por nuestras cabecitas? ¿No? ¿Cuál es la experiencia nuestra ante esa situación? Claro. Ahora capten esta lección, aquí está. Algo que está mal, dice con el tabernáculo, dice, ¿no? Con los hermanos de la iglesia, ¿se ven? Ustedes, hay dos clases diferentes de fe, hay dos clases diferentes de virtud, como lo expliqué el otro día. Dos diferentes clases de conocimiento, o sea, la estatura está nombrando, ¿no? Hermano, Pero- ¿dos clases de fe? Dice? Sí, Ah. Claro, Dos sí, clases. hay dos clases de fe. virtud, ciencia, templanza, dos clases. Una es la de la estatura, Ah, una es la estatura, que está ahí, fe, virtud, ciencia, no, está Sí. vamos a tener. Y otra es la que nosotros tenemos una cierta fe en el mundo, ¿cierto? Hay La dones mental. que son sin arrepentimiento, hay un cierto conocimiento también. así que Hay un cierto una de dominio. esas, una fe de Dios y la otra no. Claro, Está bien. exactamente. ¿Ves? Dos diferentes clases de templanza. Uno piensa que eso es prohibición, dice, esa no es la clase de templanza de la que Dios está hablando, ese temperamento impío, incontrolable que usted tiene, y cosas de ese tipo, hablando descaradamente, discutiendo. O sea, tenemos supuestamente unas ciertas virtudes, pero no son como si esta es la de Dios. Porque si tuviéramos la de Dios, no teníamos ese temperamento impío, incontrolable que usted tiene, y cosas de ese tipo, hablando descaradamente y discutiendo. Mirá. Paciencia y demás, está la de la estatura. Pero además dice, hay una burla de eso.
un fingimiento de eso. ¿En qué están mensajitos, no? Sí. Nombre blasfemo. Nombre blasfemo. Sí. Párrafo A 124. partir de 124. Esto cuando compartí un tema me sorprendió hablar con gente que por ahí conocía mucho el mensaje y mucho más la Biblia que yo, obviamente, y no tenía entendimiento de estas cosas. Así que voy a compartir por todos lados y por esto puede ser que se les pasa por ahí. Mire, dice, una fe dada naturalmente, una virtud dada naturalmente, hay una templanza dada naturalmente, y todas estas cosas son dadas naturalmente. Claro, en la escritura. Mire lo que dice por aquí. Y la mayor parte de nuestra fe es mental. Acá está la cuestión, no es la fe de la pirámide, mire. Al oír la palabra, nos trae un reconocimiento mental de Dios. Claro. Sí, La fe viene por el oír por Sí, la palabra, sí, perfecto. Pero lo primero que sucede es un reconocimiento, sí, pero mental, mental. solo mental. sí. Pero, si esto viene de arriba, que algo habló el hermano Manso anoche, oh hermano, si esto viene de arriba, dice, si alguna vez le da a esto, hay una fe piadosa espiritual, la pirámide. Entonces, ¿qué hace esa fe? La real fe, ¿no? Esa fe reconoce únicamente la palabra. Ahí está. Aleluya. Entonces me doy cuenta de la evidencia. Mientras tanto yo no puedo controlarme, ¿se acuerdan? Ese temperamento impide controlar lo que usted tiene, cosas de ese tipo, hablando descaradamente. No puedo controlar porque no tengo esta fe. Tengo la fe errada, la fe mental, la fe limitada. Pero él prometió, ¿ves? Dice, si esto viene de arriba, hermano, si alguna vez le da esto, hay una fe que va a ser espiritual. Entonces, ¿qué hace esa fe? Claro, fe mental, intelectual. Sí, Claro. sí. Pero bueno, es que ese es el canal que va a Sí, llegar sí, después al alma. Pero bueno, ahí empieza. Por eso es importante saber cómo llegamos. Ahí está, claro. Sí, sobre esta roca edificaré mi iglesia, una promesa maravillosa. Pero ¿cómo llegamos a tener Ahí está, revelación? ahí está. Dice, no importa lo que alguien más diga, solo reconoce la palabra. Ya acá no se lo puede engañar esta persona. Ya no. Porque él en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ve? Y todavía es Dios, y aquel verbo fue hecho carne entre nosotros. Y cuando la palabra misma es derramada en nuestra fe, la palabra misma, fíjate, nuestra fe mental llega a ser una revelación espiritual. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ahí está. ¿Ve? Y sobre este fundamento yo edificaré mi iglesia. Que ya no están en la mente, están en el corazón. Ahora sí, Claro. ahora sí. Pero ve, la cuestión era llegar ahí. Sí. Porque si no, pareciéramos que estamos todos vendidos. O sea que se estaría engañado y con idea, pero con la fe mental. Claro, pero tiene que vigilar. Y el enemigo no le conviene que salga de eso. Le decir, vas bien, le va a decir. Claro. Va a tratar de evitar. Claro. Siga, pero con esa fe. Exacto. Sabe que no va a llegar a ningún lado. Por eso nos confunde a ver si ya lo tenemos, pero Sí, no, sí. no tenemos nada. Claro. Mire, Y por eso que el valor que le da a uno es muchas veces el compañerismo. Sí. Porque ese uno se va... Acaba puliendo lo que queda. Claro. Tenemos un entendimiento, pero una escucha es maravilloso. Sí, Uno puede sí. tomar acá. Mire, 130 dice. Ahora, viniendo del Espíritu Santo, ¿qué viene? Viniendo del Espíritu Santo, ¿qué viene? ¿Le interesa saber? Sí, claro. Entonces, él le dará a ustedes fe sobrenatural. Ahí está. Aleluya. Sobrenatural. Fe espiritual, que está aquí abajo. Entonces esa fe espiritual reconoce solo la palabra. No importa lo que alguien más dice, no sirve de nada. Eso solo reconoce la palabra. Si alguien dice los milagros, los días de los milagros han pasado, esa fe solo reconoce la palabra. Ya no lo podéis llevar, ver para otro lado. ¿No? Bueno, solo reconoce la palabra. Mire, dice, entonces ese era número uno. Número uno, viniendo a ustedes su fe mental. Ahí, número uno. Tenemos que ir por paso, ¿no? Un proceso. Sí, Bueno, sí. ¿qué es número uno? Una fe mental. Una fe mental, dice. Aquí mismo, aquí viene el Espíritu Santo descendiendo a su fe mental, convirtiéndola en una fe espiritual. Entonces la fe espiritual solo reconoce la palabra. Aleluya. Quiere decir que hasta que el Espíritu Santo no haga eso, usted va a tener la palabra, pero lo va a mezclar con otra cosa, no puede evitarlo. Sí, va a ser una creencia intelectual. Sí, siempre lo va a enredar. Sí, Y claro. por eso que usted dice, no, yo no me tengo que enojar, no puede evitar, se va a enojar igual. No tengo que actuar, y no puede evitarlo. No, porque Necesita está esto, bien. Dice, y número 2, dice, ¿ve? Entonces usted tendrá espiritual, usted tendrá el Espíritu Santo. Usted ahora tiene el Espíritu Santo, ¿eh? Y eso sellará todas estas cosas dentro de usted a medida que ese Espíritu Santo cubre esto. Desde su fe hasta que el Espíritu Santo lo sella a usted adentro con Cristo, entonces ustedes llegan a ser uno. Amén. Y trabaja por dentro. Ahí Ahora sí. llega la unidad con Cristo. Ahí estamos Ahí en la está. unidad. Ahí es una unión matrimonial. Que tiene que pasar. Ahora hay unidad, Tiene antes que llegar no. eso. Antes eran cosas separadas. Sí. Podés tener la palabra, pero también otra cosa más. Acá no, es solo la palabra. Eso. Dice, bueno, usted llega a saber, usted y Cristo viven juntos.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre. Mirá la escritura que toma él. Que yo estoy en el Padre en mí y yo en vosotros, vosotros en mí. ¿Ven? Entonces esa es una unidad sellada del Señor Dios. Ahora entonces ellos son vindicados y colocados. No hay vindicación fuera de eso. O sea que está hablando, siempre lo lleva a un proceso. Y mira, ahí cuando ese tiempo acontezca, dice, ellos llegarán a ser hijos e hijas. Vindicados de Dios. Vindicados. O sea que hay un respaldo, hay una prueba, hay un papel que certifica, hay un documento. Mientras tanto no estamos presumiendo ser hijos de Dios. Claro, sí. ¿Se acuerda la vindicación que habló hace poquito el hermano Mancio? Cuando tu predicación, ¿qué produce? Sí, vos decís todo lo que vos quieras. Y vos decís que él está errado y que vos estás correcto. Bueno, veamos la vindicación. Claro, el resultado. Claro, el resultado. ¿Ve? Ahí está. Y bueno, y acá ya toma Jesús como ejemplo. Ya, mire, yo quería seguir aquí. El mensaje predicado el 31 de octubre del año 1965. El poder de transformación. Es un tremendo mensaje. Bueno, cada mensaje del profeta es tremendo. Sí, pero parece Ya, que uno más. Sí. Uno lee a este y al final son todos. Sí, pues. Ya, el párrafo 39 dice: eso es lo que todos queremos hacer. Y es: no os conforméis a este siglo, a este mundo, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, hay un medio para nosotros ser transformados. Hay una Sí. ¿Sí? Y renovación. esa es la palabra. Amén. Dice, para hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Uno no puede hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta si no la conoce. ¿Cómo voy a hacer algo que no conozco? Ahí está. Entonces, por eso es necesario el compañerismo con la palabra de Dios. Y ella nos va transformando. El poder de transformación se titula este mensaje. Y en el poder de transformación el profeta habla del cómo fue transformada Poder la de tierra. transformación Sí. que... El mensaje del poder de transformación, párrafo 39. Ahí está. Y anote también el 51 ahí, porque ese párrafo 51... 39, y ahí en adelante. Aquí voy a citar un párrafo nomás. Sí, pero anote también el 51. Sí. Dice, entonces ahí toma el ejemplo de pone el tipo de la tierra. La tierra, ¿qué fue lo que la transformó? Porque en el principio estaba hecho caos, tal como nuestras tierras, nuestra vida. En el principio, antes de conocer la palabra de Dios, era un caos espiritualmente hablando, de lo peor. Pero Dios trajo a escena su palabra y puso a la tierra en un compañerismo con la voz de Dios, la palabra. Entonces ahí vino la transformación. Llegó a ser un hermoso Edén. Ya, entonces dice, ahora que hemos sido salvos, como lo somos, y que hemos sido llenos con el Espíritu Santo, como lo estamos, ahora nosotros queremos que la mente de Cristo esté en nosotros. Amén, ahí está. Ahora, ese es el deseo de una persona salva. Aleluya. Ese es el deseo Eso de una persona que está en el camino correcto. Amén, de llegar los apóstoles de vuelta con la mente de Cristo. Tenemos el mensaje de salvación para eso. Dice, voy a leer otra vez ese pedacito. Ahora que hemos sido salvos, como lo somos, y que hemos sido llenos con el Espíritu Santo, como lo estamos, ahora nosotros queremos que la mente de Cristo esté en nosotros. Amén. Ahí está, un querer. Un deseo. Porque que la palabra, el entendimiento y es una revelación. de Si no, nos Cristo puede importar. Una esté revelación. en cada una de nuestras vidas. Amén. Dice, Y no sería un auto sin motor. Ahora, presta atención al detalle. Dice, ahora que tenemos el Espíritu Santo. Recuerda, estamos hablando antes de tener el Espíritu Santo. Sí. Él está hablando ahora ya después. Ahora que del tenemos el Santo. Espíritu cuando Santo. ya lo tiene. Es otra cosa. Dice, Ahí está, ahora ahí está. nosotros queremos que la mente de Cristo esté en nosotros. Ahí está. Dice, ese es el deseo de un cristiano. Amén. Si no, yo digo, soy cristiano y nunca quiero tener el entendimiento como lo tuvo Cristo, O sea, no soy cristiano. ese deseo es de la novia. Ese es el deseo de una persona que ya ha sido salvo. Ajá. Es una persona que ya ha sido salvo, que es cristiano. Dice, él quiere tener la mente de Cristo. Él está caminando a recibir la mente de Cristo, el entendimiento Amén. de toda la palabra de Dios.
Dice, para que podamos ser transformados de las cosas naturales de la vida y ser traídos a la perfecta voluntad de Dios. Por la transformación, por el Espíritu de Dios, por su palabra. Ya, ese era el párrafo que les quería leer en el mensaje. Amén, Poder de gloria al Señor. transformación. Sí, sí. Eso me ayuda mucho porque Sí. hace un tiempito que yo tenía eso en la cabeza, en la mente de Cristo. Y eso me confirma que realmente tenemos que llegar ahí. Claro, un cristiano busca, Eso tiene ese es. deseo. Sí, sí, Si sí. él verdaderamente es cristiano, si él es salvo, él desea tener la mente de Cristo. Eso es lo que el profeta revela aquí. Amén. Si Ahora- nosotros no tenemos ese deseo, no somos cristianos. Bueno, pero algo tenemos que hacer, hermano. Si cuando por eso uno acá se da cuenta, yo no tengo ese deseo. Y cuando, ¿qué hago al respecto? Claro, ahora, si no lo tiene, lo va a mover. Y si lo tiene, lo va a empujar más todavía para arriba. ¿Sí? Y esta atmósfera así, como que... Bueno, yo porque voy tiene por que el estar deseo. continuo también, no de vez en cuando. Pero si no está acá, cuando está en la casa donde esté. Si usted pone un huevo de la gallina, como siempre decimos, abajo de la gallina, sabemos que 21 días nace el pollito. Y la gallina, ¿quién la manda a estar ahí 21 días ahí? Nadie la tiene atada. Ella está ahí. Ese es Dios. Y los pollitos, los huevos tienen que estar abajo, pero también no un día sí, un día no. Los 21 días también firme día y noche ahí, Claro. para que vayan gestando. En lo natural, los huevos no tienen libre albedrío. Por eso depende de la madre. Depende de la madre si se está allí poniendo la atmósfera correcta. Pero en el mundo de Dios, cada uno tiene libre albedrío. Y depende de cada uno si permanecemos en la atmósfera correcta. Porque 21 días tiene que estar el huevo debajo Sí, sí. de la gallina. Entonces, pero ahí claro, puede pero- nacer la vida, puede ser manifestada. Amén, amén, amén. Ellos no tienen libre albedrío, pero nosotros sí lo tenemos. Nosotros decidimos, yo quiero solo estar 5 días. El huevo 5 días se pudre. O sea, yo solo quiero estar un cierto tiempo. Siempre y cuando Se sea pudre. la palabra, porque el huevo si viene con la gestación del gallo va a haber, pero si el huevo no tiene gestación, Sí. los Siempre 21 y días cuando sea la van a estar ahí, siguiente. pero está podrido. Tiene que O sea, tener- depende, nosotros tenemos que permanecer en la atmósfera correcta Amén, amén, amén. hasta que logremos el nuevo Sí, sí. nacimiento. Y Dios hace un proceso. Él le formó las patitas al pollo, las plumas, el piquicho, los ojos, y lo formó ya listo para nacer. Antes que, bueno, querer nacer, salir a aquel mundo nuevo, bueno, ahora trabaja vos. Sí. Y después tiene que trabajar el pollito, ese se va a morir adentro. ¿Y y con qué trabaja el pollito con el para pico, poder salir? con el pico. Con el pico. Usted lo agarra 3 días antes, hace ese huevo del que está bajo la gallina que está gestando. 3 días antes de nacer, de los 21 días, lo pone aquí, escucha cómo escarba. No escarbe nomás, va a morir adentro, hay que seguir escarbando para nacer. Dios hizo su parte ya. Dios con nosotros, ahora Dios en vosotros, ahora tiene que trabajar. Sí. ¿Querés salir al mundo nuevo? Sí, muy bien, pero también tiene que trabajar. Pero ella lo formó, con las palabras, ya lo formó, ahora tiene que trabajar. ¿Y el pollito? Para trabajar, porque está diseñado para trabajar. Y así la novia está diseñada para trabajar. Para seguir escarbando, para romper el cascarón, ese cascarón de carnal, para salir a la promesa. Tiene que ser roto, pero tenemos que trabajar, no está haciendo, y Dios me va a ayudar, pero sí, ya lo formó, ya él hizo su parte. Él, si no picotea, se muere dentro del Y huevo. si no trabaja con el pico, va a morir. Sí. Mire qué cosa, ¿no? Porque él hablaba de que van a desear la mente de Cristo, ¿no? Sí. Perfecto, hermanos, tenemos que desear la mente de Cristo. Esos son los que ya recibieron el Espíritu Santo. Amén, amén, O amén. sea, usted no está en condición hasta que no lleguemos a ese nivel de tener el Espíritu Santo, no podemos pasar al otro nivel. Mire, Y eso ya habla de un nacido de nuevo. sí. Mire esta parte de acá. Después del profeta hablar de las leyes de adopción, creo que las conocemos todas Sí, las leyes sí, de sí. adopción, ¿no es cierto? Como el tutor, lo guiaba, Sí, sí, hasta que él cumplía todas esas cosas y era adoptado, y ahora sí. Sí, ahora sí, afirma mi él hijo con amado, la pero- mía. Perfecto. Y como bien decía el hermano, Jesús es un vivo ejemplo de eso, fue el primero, primogénito de esto. Él fue adoptado, ¿no? Cuando dijo este es mi hijo amado. Después que pasó el proceso, ya vio que bueno, ahora sí, este es mi hijo, pero después que pasó. Pero ¿cuál fue el medio para llegar? Mire. Ajá. 147 dice, ahora cuando Jesús Hermano, hubo perdón. sido obediente, Disculpe, ¿qué cita está? sí, nombre blasfemo, Ah, nombre de Flemes. 147. Ya. Mire, esto es cortito. Dice, ahora cuando Jesús hubo sido obediente, o sea, Jesús obediente a Dios, Dios lo colocó a él posicionalmente. Este es el obediente, obediente.
¿Qué hacía él? No hacía otra cosa que lo que el Padre, Ahí ¿eh? está. La palabra. Ahí está. Ahora, dice en el 148, eso es Jesús, nuestro ejemplo. Ahora, cuando el miembro es nacido por el Espíritu Santo, en la familia de Dios, y ha probado tener estas virtudes en él, entonces mira lo que pasa. Que Dios puede ver, dice, ¿qué virtudes? Cuando hablamos de mujer virtuosa, ¿qué virtudes? Miren. Que Dios puede ver virtud, conocimiento, templanza. Por eso tenemos que ubicarnos dónde estamos. ¿Estamos antes de la pirámide? Y se puede que le mostré una pirámide hoy. ¿Estamos dentro de la pirámide o estamos, ve, dice, conocimiento, templanza, paciencia, afecto fraternal, la pirámide? Y piedad en él, amor, ¿no? Entonces Dios lo sella o lo posiciona. Allí es cuando ustedes pueden ver los hijos y hijas de Dios. Una obra completa, consumada, Aleluya. terminada, ¿eh? Dice, bueno, su propia vida prueba que usted no lo ha recibido, ¿no es cierto? A veces estas cosas. Es la única forma de darnos cuenta, si lo, la vida nuestra. Hasta que esto esté allí y Dios lo haya adoptado y sellado por el Espíritu Santo en su reino, entonces esto no tiene otra salida. Usted está eternamente seguro. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual todos vuestros seres y vuestras virtudes piadosas están selladas hasta el día de redención. Eso es lo que habíamos visto. Usted leyó redención, adopción, arriba. Sí, 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 sí. ¿Ve? Sellado hasta allá. Por eso debemos tener entendimiento. ¿Dónde estamos para saber a qué aspirar? ¿Qué me queda por hacer? ¿Cómo la mente de Cristo si ni siquiera le he obedecido todavía? Tengo que empezar del principio. Obediencia. A veces obedecer va en contra de mi orgullo. ¿No es cierto? De mis cosas. No, entonces tengo que limpiar. Y ese fue el proceso de los discípulos con Jesús. Limpieza. Limpieza de toda cosa humana, tradiciones religiosas. Limpieza. Todo. Para después llevarlo a hechos, ¿no? Tiene que desaparecer toda la carnalidad. Después entrar en el tema de la pirámide a nivel tiempo, porque ellos fueron los primeros, ¿no? Pero fue Pentecostés, ahí nomás viene Efesios, la pirámide. Hasta redención. Ahí nos señala, la pirámide es maravillosa, tiene muchas cosas, es la cuenta regresiva, todo. Ya, mira. ¿Puedo leer Sí, este por párrafo? favor. ¿No? Ya, mire, ahora el mensaje predicado el 18 de marzo de 1962. Titulada La palabra hablada es la simiente original. Parte 2. Dice, párrafo 23. Ahora, veníamos diciendo como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Hablamos acerca de eso y cómo sucederían estas cosas en los últimos días. Y la última cita que tuvimos fue que Dios hizo cada simiente conforme a su género. Su simiente, ¿ven? Entonces, cuando Él hizo a su hombre, a su imagen, fue una simiente de su palabra. O sea, una manzana, siembra una semilla de manzana, resultado, árbol de manzana, produciendo manzana. Siembra una semilla de naranja, resultado, árbol de naranja, produciendo naranja. Pero si siembras la palabra de Dios, ¿cuál es el resultado? La palabra siendo manifestada en creyentes, en personas. Dice, entonces cuando Él hizo a su hombre, a su imagen, fue una simiente de su palabra. Y cuando Jesús fue hecho carne, Él fue la carne de la palabra de Dios. La palabra encarnada. Dice. Y cuando recibimos la palabra de Dios, o sea, esto ya va para nosotros. Amén, amén, amén. Dice, Aleluya. y cuando recibimos la palabra de Dios, entonces llegamos a ser la palabra de Dios en nuestra carne. O sea, la palabra siendo encarnada. Otra vez se manifiesta. 2000 años atrás se manifestó en Cristo. Pero si nosotros la recibimos toda, porque Cristo era toda la palabra. No, yo nomás parte, esto me gusta, lo de acá. No, así no. Así no se va a manifestar la vida de Cristo. Es recibir toda la palabra. Entonces llegamos a ser la palabra de Dios en nuestra carne. ¿Ve? La iglesia, o sea, el pueblo de Dios, la iglesia debería estar en esa condición. Esa es la condición que debería estar la iglesia. Dice, el párrafo 91 dice, aleluya, ¿puede usted ver? Una pregunta hace el profeta, ¿no? La palabra se hizo carne, allí lo tiene. Dios tendrá una iglesia. ¿Cuál es ese pueblo que Dios va a tener en el tiempo al fin? ¿Cuáles son las características de ese pueblo? ¿Qué es lo que ese pueblo manifiesta? ¿Cuál es su forma de pensar? ¿Cuál es su forma de operar? ¿Cuál es su forma de actuar? Dice, será
nacida de la palabra de Dios, porque ella es la palabra viviente de Dios. ¿Lo ve usted? ¿Cómo lo sabe usted? Vaya, eso va a suceder, eso va a tomar lugar. Ahora, tenemos el libre albedrío. Dios nos propone que seamos esa iglesia, que seamos ese pueblo. Nosotros tenemos la decisión, sí, Señor, queremos hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer? Permanecer en un compañerismo diario con la palabra de Dios. Entonces, ¿sabes tú cómo será llamada de ahora en adelante? Tú serás llamada, no me importa cómo sea llamada, eso no tiene nada que ver. Hágase en mí conforme a la palabra del Señor. O sea, lo que me diga, te pueden decir santo rodador, fanático. No, si tú te metes en compañerismo con la palabra de Dios, pues entonces te pueden decir todo eso. No, intelectual, no, tantas cosas. Pero dice, no importa, la iglesia, no importa cómo la llamen, ella va a tener ese pensamiento. No importa lo que me digan. No me importa cómo sea llamada. Eso no tiene nada que ver. Hágase en mí conforme a la palabra del Señor. ¿Quién fue el que dijo eso? Eso lo dijo María. María Amén, dijo eso. amén, amén. Y el profeta en la exposición de la edad de la iglesia dice que la palabra estará en la novia, estará en el pueblo del fin, exactamente igual como estuvo en María. Amén, amén. Entonces, María, ¿qué dijo? Que se haga conforme a la voluntad Ahí está. de Dios. En ella. Exactamente Ella lo no mismo para entendía, nosotros. no entendía mucho, pero se dio a la voluntad de Dios. Porque Que se haga conforme a la voluntad de Dios en su vida. Amén, amén. La novia del tiempo al fin es lo mismo. Sí, sí. Que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque ella dijo, no entiendo estas cosas, pero he aquí tu Ya. siervo hacer con tu Ya me entendí. Dice: hágase en mí conforme a la palabra del Señor. ¿Puede alguien decir eso hoy? Si la gente y todos nosotros pudiéramos decir eso realmente de corazón. Amén, amén. O sea, no solo que sea algo que salga de nuestros labios, así nomás, sino que también salga de nuestro corazón. Sí. Y como Daniel, él se propuso en su corazón. Hágase en mí conforme a tu palabra. Señor, decirlo de verdad. 1 o 2. 1 o 2. Dice. Cuando sea uno, ¿no? En alguna parte allá afuera, dice. Algunos predestinados en algún lugar la tomarán realmente de esa manera. Amén, amén. Dice. Y hermano, en ese momento es cuando usted verá las chispas de fuego volando. Esa es la forma de que el Espíritu Santo, el poder, se manifieste. Tomando la palabra de Dios. Amén. Tomando, o sea, en nuestro corazón el deseo de que la palabra haga su voluntad, haga su obra perfecta en nosotros. No Amén, haga lo que amén, nosotros, amén. Que nuestra forma de caminar no sea conforme a nuestra mente, no. sino nuestra forma de caminar, nuestra forma de operar sea conforme a la voluntad de Dios. Que habiendo un interés Ajá, todo, continuo, sí. sí, dentro de... Que nuestra forma de operar, de caminar, de pensar, sea conforme a la voluntad de Dios. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Amén. Entonces, si el pueblo capta eso, si el pueblo desea eso, entonces ahora sí, usted verá chispas de fuego volando. Eso es correcto. Cuando usted realmente llegue a ese punto para recibir lo que está en camino, entonces cuando ese riego comience a caer sobre esa palabra, o sea, ese deseo, Eso, nuestro deseo sea conforme a la palabra, entonces esa chispa se va a encender. Amén, amén. Si nosotros tenemos ese mismo deseo como tuvo María, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, no se haga como yo deseo, hágase conforme a tu palabra. Y para eso también está ahí también la revelación de Dios. Ella vio esa revelación. Realmente tiene que una revelación. Y no va a creer, pero no se va a mover hasta que no haya revelación. Como Abraham. Abraham también era la promesa, pero le vino una revelación a él, que era para él. Claro. Y no era para allá, para el otro, para él. Y esa revelación lo mantenía, porque que Dios lo ha dicho. Y mire las cosas, y la edad, y el tiempo, y todas esas cosas, pero Dios lo ha dicho. Él Claro. fue revelada. Que era en lo natural, qué lógica iba a venir, Sí, de que ella, sin conocer varón, ¿no? traiga al seno un hijo. ¿No? Ella no vio sus condiciones naturales, no. Si Dios lo dice,
Jesús va a tomar lugar. Y ella operó, creyó eso. Y después cuando aconteció, ella ya no tenía compañerismo con nadie, solamente a donde estaba la palabra, con su prima, la Isabel, que estaba y los dos eran algo que no podía hacer, y fue. María, ¿cómo iba a hacer eso sin conocer varón? Y de la prima, ¿cómo iba a hacer eso? Ser anciana y estéril, así que sobrenatural los dos. Es lo que dice el profeta aquí. El profeta, mira lo que dice aquí en el mensaje, creencia de María. Hablando un poquito. ¿La Dice creencia así, de María? La creencia de María, Sí. del año 60, en marzo 11, párrafo 16, dice: oh, si nosotros tuviéramos tantas otras cosas en nuestra mente. Ustedes saben, algunas veces venimos a la iglesia meditando tocante a mañana yo tengo que hacer esto, al siguiente día yo tengo que hacer esto. Cuando venimos a la iglesia, nosotros debemos poner a un lado todo pensamiento y toda cosa del mundo y entrar en compañerismo con Cristo. Eso es, miren, lo natural, algo natural. Mire cómo tenemos que, en qué manera tenemos que venir. No pensando, ¿qué pasó? ¿Cuánto más cuando entramos a escudriñar la palabra? Porque a veces uno no ve a cogerlo así, se pone ahí. No está ahí. Y no entra. ¿Qué canal? Claro, claro. Y no se le hace pesado en sí entrar. Y no está ahí. No encuentra nada ahí. Y ya lo deja por ahí por un rato para después lo agarrar otra vez. Pero cuando uno comienza a pensar en la palabra, Ahí está, ahí está, ahí está. y comienza a escudriñar, hermano, uno va encontrando. Por eso que dice, solamente en la forma natural, dice, cuando venimos, dice, a la iglesia, debemos poner a un lado todo pensamiento y toda cosa del mundo y entrar en compañerismo con Cristo y adoración, meditando, adorando en nuestros corazones, dando cánticos y alabanza a Él. ¿En qué? Es el mensaje de creencia de María. Ah, no. El año Párrafo me 60. dijo 16. Párrafo 16. No lo tengo así. Yo creo. Ya. Dice, cántico y alabanza a Él, meditando en su bondad y de lo que Él significa para nosotros. Ahí está, ahí está. Eso es lo importante. Ese es el entendimiento que lo va a llevar. ¿Qué significa Él para nosotros? Cuando lo entendemos, ahí está. ¿Ya? Él es nuestra limpieza. Entonces voy a entrar más para ser más limpio. En una palabra, Él es todo. Cuando uno entiende, entonces lo va a llevar. Ahí está. Cuando entiende lo que es nosotros. Entonces dice, La palabra. meditando en su bondad y lo que significa para nosotros, adorando en el Espíritu, cantando cánticos espirituales, haciendo melodía en nuestros corazones. Aún la Biblia dice, si alguno está afligido, que cante alabanza. Estén contentos, estén meditando, en meditación siempre, esperando que en cualquier momento Dios le aparezca a ustedes. Dice, ¿por qué? Porque María, por eso, cuando María, porque ella dice el profeta, en el mismo mensaje, el profeta dice, ¿por qué María pudo recibir esa visita del ángel? Porque dice, ella se mantuvo pensando en eso, meditando en eso, aun cuando fue al culto. Dice que guardaba todas esas cosas en su corazón. María. El sacerdote, el anciano sacerdote dijo, bueno, vamos a leer Isaías 9, y bueno, y lo leyó, ¿no? Pero cuando comenzó a predicar, también el profeta habla en el mensaje Jehová de los milagros, y comenzó el bueno, y dice, vamos a leer también Josué, y vemos cómo Jehová, dice, hizo que el sol se parara, dice, y cómo a Josué le dio la victoria, dice, pero en este tiempo, ya Dios no es Jehová de los milagros. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y aún esta escritura de Isaías dice, mire, 9:6, mire esta escritura que tiene 700 años.
qué acontece? Parece que Isaías medio que falló un poco. Nuestros antepasados guardaron a su Virgen. Nada. A mí no me resultó produce ese tipo de cosas. Pero dice que María y José estaban ahí. María comenzó a meditar en eso. Entró en esa atmósfera. No comenzó a decir, y ahora, ya qué pasará. Los pollos, la gallina, o mi trabajo, o mi familia, o qué sé yo. Sino que entró en esa escritura y salió del culto pensando en esa escritura. Tanto así que cuando iba con José, podían haber ido hablando, ¿sabe qué? ¿Cómo te fue? No, mira, José le podía haber dicho, ¿sabe qué? Ya estoy haciendo las casas, las puertas las estoy haciendo con un corazoncito ahí bien bonito, con tu nombre de este lado, mi nombre de este lado. No, dice que ellos iban meditando en la palabra. Ellos iban hablando del compañerismo. Eso tiene la palabra dentro, ya ves. Ellos iban hablando del compañerismo, de lo que dijo el sacerdote. Pero hubo algo que no me cuadró. Esto de Isaías 9. Eso no. Bueno, María. Nada de llegar su tiempo. No, sí, pero es que la palabra de Dios es real. Los profetas nunca han fallado. Lo que ellos han dicho siempre ha tenido su fiel cumplimiento. Claro, Y yo lo creo. Dice que ella se fue pensando en eso. y meditaba. Meditando en eso. Y amanece, el profeta dice, y ustedes, cuando ustedes se mantienen meditando en eso, algo puede suceder. Amén, amén. Dice que cuando ella de pronto se vio el reflejo de una luz, ella dijo, bueno, a ser el casco de algún general, de algún soldado por ahí, una luz. De pronto ella dijo, pero seguía pensando en eso. ¿Cómo va a ser? Si Jehová es real. Nuestros padres, lo que sucedió con Josué, es lo mismo que tiene que suceder acá. Y ya cuando vino esa luz, portar su mente en la palabra. Dios pudo venir. Ella pudo traer a Dios a la escena. Claro. Y el profeta dice, como también nuestro hermano, lo que el profeta dice, que esta novia es como Eva. Así como Eva, ella también va a ser. Va a creer algo realmente imposible, sí. A la mente humana. A la mente humana. Bueno, porque era lo más lógico. Mire, que aún el sacerdote Zacarías se queda mudo. Con algo que ya había pasado en algunas ocasiones. Que una estéril de a luz. Ya estaba Ana. Ya estaba Raquel. Ya estuvieron algunas que estuvieron estéril, Sara mismo. Y era más fácil de creer. De que se le dijo, Zacarías, tu mujer, y si Elizabeth va a tener un hijo, pero si es estéril. Pero rápido anda la Virgen, es que eso ha sucedido. Y todavía lo dudó. Claro. Pero a María, eso nunca había acontecido. Nunca. Que una Virgen iba a concebir Se elevó sin super alto de conocer, fe. eso es fe perfecta. Ahí está. Eso es fe. Tomar a Dios por su palabra. A ese Sin tipo de dudarlo. fe tenemos que llegar. Dice que Dios estuvo buscando todo ese tiempo tu corazón que creyera en esa escritura. Hasta que llegó María, que pudo creer completamente la palabra. Y allí Y ahora viene la novia. Es el tiempo de manifestarse esa palabra. Claro, correcto. Acá tengo un barco. Sí, pero no todo le dijeron a María que era. No todo le creyeron. Hasta José había dudado. Claro. El ángel vino y le dijo, mira que hijo que tiene. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Y cuando oramos nosotros debemos tener la señal para presentarla con nuestra oración. Mira esto, en el párrafo 99 de la palabra hablada de la siguiente original, la parte 2. La obra que hizo con Jesucristo prometió hacerlo con su novia. No es lo mismo, mire.
las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Y qué hizo Él? Solo como el Padre le dirigía, lo que Él veía, San Juan 5:19, simplemente, yo no hago nada hasta que el Padre primero no me lo muestre. No hago nada hasta que no me lo muestre. ¿Qué va a hacer ahora? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Él se hizo a sí mismo un hombre. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra hablada de Dios a través de una virgen, estamos hablando, produjo un cuerpo. Dentro de ese cuerpo vino el agua, el Espíritu, y lo lavó por el agua de la palabra. Y luego entró en él, habitó en él, y allí vino la vida de Dios manifestándose a sí mismo a través de Cristo. Dios estaba en Cristo el ungido. Cristo quiere decir el ungido, el hombre que estaba ungido. Y Dios hablando en él, ¿qué era? El germen con la carne, el ungido, la carne, siendo ungida con el Espíritu de Dios, produjo la palabra de Dios manifestada. Por si no se entiende, lo leo de vuelta, mire. La carne, esto no importa a nosotros, siendo ungida con el Espíritu de Dios, ¿qué produjo? Produjo la palabra de Dios manifestada. Y nosotros lo vimos, el unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Ve? Allí estaba Él. Él fue la palabra de Dios manifestada. Y ahora, Él murió para pagar la deuda del cruzamiento de usted. Dios mío, allí está. ¿Qué es? Para que usted pudiera morir a sí mismo, al punto que ya no sea más usted. O sea, si Él no hacía eso, no había manera. Vamos a seguir siendo siempre lo mismo. Dice, sea lleno con su palabra. Miren lo que dice el profeta, el énfasis ahora. Sea lleno usted con su palabra, creyendo su palabra. Y entonces el Espíritu Santo que estaba en él desciende para regar esa palabra y darle crecimiento, que es lo que habíamos visto. Entonces, ¿qué es? Dios manifestándose, continuando la obra de su primer hijo, Jesucristo, ¿no? El unigénito, que murió por nuestra vida híbrida y así poder reconciliarnos y regresarnos a ser hijo e hija de Dios, para que a través de la iglesia, ahí está, ahí entramos nosotros, pudiera fluir la misma vida, Aleluya. Por medio de la palabra, que la palabra continúe siendo manifestada, como lo fue en Cristo. Cristo fue la palabra manifestada, Él murió, dio su vida, de manera que Él pudiera enviar el Espíritu. Para eso para poder enviar el Espíritu. Llevó su cuerpo al cielo y envió de vuelta su Espíritu para regar, para pagar el precio de la redención. Si nosotros lo creemos, eso está allí mismo. Si usted lo cree, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, ¿no? Entonces, recién entonces, el Espíritu Santo viene sobre la misma palabra de Dios. Lo último, mire. Ahora usted dice, entonces, ¿en qué lugar sobre la Biblia lo colocó? La Biblia tiene que estar en usted. Repito, la Biblia tiene que estar en usted. Aleluya, correcto. La palabra, la Biblia, es una simiente, y mientras ella esté reposando aquí, no hará nada. Pero cuando ella viene al corazón, entonces comienza a manifestar por el Espíritu Santo las obras de Dios. La palabra hablada es la simiente original, parte 2. El párrafo 101. Sí, 99 a 101 voy. Dice, ve, entonces comienza a manifestar por el Espíritu Santo las obras de Dios. Fíjate lo que... Ahí sí, uno dice, no, la vida, hermano, lo sobrenatural. Ahí recién, después de... Claro, ahí vienen las visiones, el poder. Y mira qué cosa, las visiones y el poder. Y le agrega esto, y la humildad. ¿Ve? No hay visiones, no hay poder, no hay humildad. Hay soberbia, hay arrogancia, sino, mire. Deja de ser un sabelotodo, usted llega a ser nada. Cristo viene a vida, usted muere y Él vive. Esa es la obra de Dios. Aleluya. Eso estamos aspirando. Ya, mira, yo quiero continuar con otro párrafo. En el mensaje, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? En el párrafo 32 dice: Cristo se derramó en la iglesia. Por tanto, ahora observen, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea, una unidad total. Una unidad. Dios y su pueblo, unidos, y yo en vosotros. En aquel día vosotros lo conoceréis, pues todo es un plan de redención que se desarrolla. Dios regresando para vivir en y morar con y comulgar con su pueblo, tal como lo hizo en el principio. O sea, una relación de Dios con su pueblo como en el Edén. Redención. Dice. Ya, ahora, entonces, tan pronto como Él coloque a su iglesia en condiciones de poderle hablar. Primero, sí. Ahora, porque Adán y Eva, antes de la caída, estaban en condición
donde Dios podía tener ese compañerismo con él todos los días. Pero después de la caída, ya no había esa condición. O sea, ¿qué era lo que apartaba al hombre del compañerismo con Dios? El pecado. ¿A partir de qué? Párrafo 32. Lo que separaba al hombre de Dios era el pecado, dice. Ahora, entonces, tan pronto como Él coloque a su iglesia en condiciones de poderle hablar, que lleve su iglesia al lugar en que Él mismo pueda fluir por ella. Amén. Mira, una condición que pueda... Esa es la condición que Dios nos quiere llevar, donde Él pueda fluir a través de cada uno. Dice. Que lleve a su iglesia, que lleve su iglesia al lugar en que Él mismo pueda fluir por ella y amar y persuadir y tener compañerismo. Entonces, cuando tome lugar eso, cuando tome lugar esa relación entre Dios con su iglesia, dice, ahí dice, entonces, a ver, ¿dónde iba? Ya. A ver, ¿dónde iba? Entonces, ya. Persuadir, tener compañerismo. Entonces regresará un Edén. O sea, ¿queremos regresar otra vez al principio? ¿Queremos regresar otra vez a nuestro estado original con el cual Dios creó al hombre? Entonces, sí se puede. Es el compañerismo. O sea, despojarse de todo para que Él pueda fluir a través de nosotros. O sea, que la palabra esté en nuestro corazón y pueda fluir. Esa es la única forma de regresar al Edén. Entonces regresará un Edén. Él llevará a su iglesia otra vez al lugar en donde ella lo dejó. De nuevo a un Edén. Al lugar de donde ella cayó. Eso. Ahora, fue allí en el principio donde ella primero comenzó o cayó. Allí es donde ella será llevada otra vez, con una página limpia de redención, regresándolos directamente a ese lugar de nuevo. Amén. Ya nos mandó el mensaje de restauración y ya tenemos para ese caminar. Claro, o sea, pero para que otra vez regresemos a ese lugar, el punto es que la palabra debe fluir de dentro de nosotros. Y sí, porque o sea, la restauración sabe la palabra dentro de nosotros. Para ese lugar, otra vez el compañerismo, otra vez para el matrimonio. Con él. No un compañerismo, sino un matrimonio. Claro. Esposa y esposo, otra vez. Como antes de la caída de Adán, nos lleva a eso. Entonces ahí necesitamos esa inteligencia sobrenatural, entendimiento sobrenatural y sabiduría sobrenatural que solamente nos puede dar. El que le interesa le va a pedir y que no, va a estar ahí todavía no lo cató. Claro. Ahora mira, un último parrafito para que pueda continuar otro. Dice. Mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Este es el párrafo 197. Dice, pero tiene que ser toda la palabra. ¿Para qué tiene? O sea, en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros tiene que ser toda la palabra. ¿Para qué? Para ser la novia. Para ser la novia. O sea, no es parte de la palabra. Tiene que ser toda la palabra. Amén, amén. Uno tiene que formar parte de Él. Él es la palabra. ¿Ven? ¿Y qué parte de Él es? La palabra que ha sido prometida para este día. Amén. Cuando Él llame a su novia, formar parte de eso. O sea, no la palabra que fue prometida para los días de Noé, un arca, no para los días de Moisés, la vara. O sea, todo eso era un símbolo. Tiene que ser la palabra que ha sido prometida para este día. Y la palabra prometida para este día era el misterio, es el misterio de Dios. Entonces, esa palabra tiene que ser la novia, tiene que manifestarla. Si no, no va a ser la novia. Si no, no va a ser la novia. Ajá. Bueno, el sonido es cierto, párrafo 61. Dice, Jesús tocó su trompeta, Él les mostró por medio de sus señales y prodigios que Él era el Mesías. Sí, Señor.
El soldado cristiano está entrenado para oír el sonido de la palabra del Evangelio. Aleluya. El soldado cristiano está entrenado, será para oír. El verdadero soldado cristiano está entrenado para eso. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. ¿Cuál es la voz? Jesús es la palabra. Siempre estamos hablando. Claro. En el principio era el verbo, lo hablar con Dios, ¿no es cierto? Bueno. Entonces una oveja verdadera de Dios oye la voz de la palabra. Necesita una oveja oír la voz. Amén, para amén. que pueda seguir. Dice, mis ovejas oyen mi voz y aún extraños no siguen. Lo captan, credos y dogmas y demás es inyectado en ella. Ellos no seguirán eso. Ellas tienen que oír la palabra sin adulteración y verla manifestada. Quizás nosotros en un tiempo estuvimos por distintos lugares, ¿no? Pero necesitábamos esto, ver la palabra manifestada. Amén, amén, Las ovejas amén. necesitan Sí, oír eso. ese es el proceso. Así es, hermano. Gloria al Señor. Entonces recién ahí dice que las ovejas pueden seguir eso. Mientras tanto, por eso que no podíamos unirnos a nada, no nos podíamos sujetar a nada. Nos han llamado renegados, rebeldes, no, pero no. Es que no veíamos las palabras manifestadas. Así que estaba en el mensaje ese, ¿cuál dijo? Este es el sonido incierto. Ah, sonido incierto. Sí. Ahora hay mucha mentira, mucho engaño, mire. Esto es impresionante, esto realmente me impresionó escuchar esto, ¿no? Mire. Fíjese que acá dice, el diablo se lleva su hombre pero no su espíritu. Aquellos mismos maestros de allá que condenaron a Jesucristo, que eran extremadamente estudiosos, estaban mucho más allá de nuestros estudiantes de seminario en el mundo. Eran hombres santos, nadie los podía tocar, tenían que ser santos, tenían que ser justos y sin mancha, sin embargo dirigidos por Satanás. Esa es la condición. Uno dice, pero los fariseos, hoy, miren, dice, no reconocieron al Hijo de Dios, lo condenaron y mataron, ¿cierto? Ese espíritu sigue viviendo hoy. La gente que es tan fundamental, tan erudita, tan maestro como se puede ser, que tiene una forma de piedad, pero niega la eficacia de ella. La Biblia dice, de los tales apártate. Hermano, ellos conocen la palabra. Acá vamos a la parte más importante, porque pueden venir muchos tipos de engaños, pero el profeta habla acá de un engaño que es el más alto engaño. Incierto, ¿cuánto? Son gente, la mano del Señor vino sobre él. No, digo que incierto hoy, ¿cuál era? El sonido incierto era así. Después lo digo el párrafo. Bueno. Sí. Dice, hermano, ellos conocen la palabra de manera tan perfecta, la ponen en orden y la presentan con tal maestría, aún así no saben más de Dios que uno tentote de una noche egipcia. Cierto, lo único que conocen es la palabra, pero la letra mata y el espíritu da vida. Y la vida viene por la palabra manifestada. ¿Qué es la vida? Uno dice el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Cuando uno ve la palabra, ahora siendo manifestada por la persona, Ahora, lo que nosotros tenemos que observar es la predicación nuestra, la predicación que oímos, si realmente es de esta manera. ¿Ve? Porque dice, y por todo el mundo, y manifestar el poder a todas las naciones. Marcos 16. Predica el Evangelio, no enseña la palabra. Predica el Evangelio. El Evangelio no es por medio de la enseñanza de la palabra. Uno por ahí se confunde, no, pero el profeta dijo que era muy importante la enseñanza. Y eso es otro tema. Mire lo que saca. No es por la enseñanza la predicación del Evangelio. Es la palabra manifestada. ¿Ve? Estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, y grandes señales y maravillas. ¿Entienden eso? Ahí está, el Evangelio manifestado. Es el Evangelio manifestado, por eso que tiene que haber resultado. Tenemos que vigilar. El Evangelio que nosotros hemos aceptado, ¿produce resultado? ¿Se acuerdan? La predicación, cuando usted le predica a alguien, a su familia, a sus vecinos, ¿cierto? Sí, ¿Produce resultado? ¿Se manifiesta? Tiene que haber una vindicación de Dios lo que uno hace. Una vindicación. Pero no la vindicación que se me ocurra a mí, la vindicación que Dios estableció en su palabra. Amén. Eso es lo que tenemos que vigilar. Amén. Dale. Dice, ahora si un hombre nació de la palabra, él producirá que produce, ¿no? La palabra. Amén. Toma la escritura 1 Pedro 1:23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ya lo que dice acá. El fruto o las obras, porque Jesús habló del fruto, del árbol bueno y del árbol malo. Y nosotros al venir de la carne no podemos producir frutos buenos porque estamos hablando de la esfera de la carne. Amén. Y acá está hablando de un nuevo nacimiento, de un árbol bueno. Y conocta fruto y obra, dice, ¿no? Dice, el fruto y de las obras de su vida serán producto de la clase de simiente o vida que está en él. La manifestación, ¿no? Claro. Así que si sus obras estarán de acuerdo con la escritura o qué acusación es esta verdad en contra de la edad de Pérgamo.
Allí está aquel ser incorruptible en su mano, la espada aguda de dos filos, la palabra de Dios. Y esa palabra nos juzgará en el día postero. Por cierto, la palabra está jugando ahora. Ahora, porque aquella que discierne los pensamientos e intenciones del corazón separa lo carnal de lo espiritual. Por eso es tan importante lo que un nuevo nacimiento, porque venimos ya erradamente y conforme a eso hacemos las cosas erradas. Entonces vos decís, no produzco las obras, es que necesitan hacer de nuevo. ¿Y cómo se hace? Primero tenés que saber que es un entendimiento que lo necesitas. Sí. Necesitas ser un árbol bueno. Claro. Mientras tanto producir frutos malos. Claro. Al operar la esfera mental. O sea, obras haces, pero con maldad, con malicia. No sale como la Biblia dice, como el mensaje del profeta lo dice. ¿Ve? No es benigno, no es con mansedumbre, no. Por eso sacó ese temperamento, todas esas cosas, es el fruto que acompaña. Entonces no es un árbol bueno. Por eso, como dice, es necesario nacer nuevo. Claro, tiene que nacer un árbol bueno, no de adentro hacia estaría afuera. procediendo, actuando carnal. Y ahí entras en blasfemia. Sí, claro. Porque te estás creyendo un creyente, ¿no? Es necesario. O una persona que produce obras de la fe, de la pirámide, cuando ni siquiera naciste de nuevo. Es una blasfemia. Es tremendo, por eso hay que vigilar dónde estamos. Sí. Eso tenemos Porque que ya, cuidar. o sea, nuestra promesa, o sea que sabemos, ¿no? Estamos mentalizados que tenemos que, o sea que empezamos natural, carnal, pero para llegar a lo espiritual, para llegar de lo terrenal a lo celestial, para llegar de lo natural a lo sobrenatural. Esa es nuestra meta. Llegar. Y ahí vemos, porque si vemos con el fruto como terrenal, ya sabemos cómo es. Vamos a andar bien mientras como el tiempo, cuando está lindo está. Sí. Y cuando hay sol, que lindo, así que no, así cuando entramos a lo natural, después ya llueva o no llueva, y el viento, no el viento, todo está lindo, todo está lindo. Y así tenemos que llegar a eso. Y sabemos, la novia está consciente, y entonces le va a interesar y va a luchar y se va a desesperar por este mensaje de desesperación. Y se espera de que, ¿y ahora qué? ¿Y qué está pasando? ¿Y si viene mañana? Porque su promesa la va a cumplir, el rapto va a acontecer. ¿Y cómo estoy yo en mi preparación? Ya no mirar cómo está aquel, sino cómo estoy yo. Es individual. Y tiene que haber un interés. Y ese interés, y al ver que el tiempo avanza, lo lleva a una desesperación. No es que, bueno, si es lo mismo, si no es lo mismo. Si tiene el Espíritu Santo, se va a ir. ¿Y cuál es la característica que usted ya logró alcanzar eso, ¿no? Por ejemplo, ahora, usted sabe que la palabra, cómo... Y bueno, lo que mismo que hizo Josías, ahora usted es por el pueblo, esa bendición, trasladarla a... O sea, la única forma de llegar a eso es teniendo la palabra, o sea, de producir el fruto correcto. Dios le bendiga. La única forma es teniendo la palabra en el alma. Esa es la única forma. Porque si la palabra está en la esfera del cuerpo, solo el cambio va a ser en el cuerpo, hermano. Amén. O sea, en el alma, o sea, la palabra, decir la palabra y los sientes hechos lo mismo. En el alma. Por eso sabemos que este mensaje vino con un propósito. No vino por casualidad, lo tenemos aquí no, vino con un propósito. Y ese propósito lo lleva a un destino. Y ese destino es el corazón. No tenerlo ahí guardado, querido librito, tapado ahí. No, tiene que llegar al corazón. Entonces, eso va a dar fruto. Claro, correcto. Mientras llega al corazón. Pero mientras está en la piel, mientras está en el espíritu, no, tiene que llegar al alma. Sí. Entonces, pues, dijo, todas las almas son mías. Pero nada más que pecare morirá. Todas, no ninguna situación, todas. ¿Y de cuál es pecado de infidelidad? Claro. Y el queda el mensaje a la fe del rapto. Entonces, eso nos lleva a un movimiento, una desesperación. De que la hora está avanzando y yo vemos todo y como vuelvo a saber yo, como dije hoy, puede estar equivocado, errado, sinceramente. Voy viajando para el sur y voy al tren, pero escúcheme, ese tren que usted tomó no va al sur, va al norte. Ahora yo me encapricho y yo voy al sur. Y bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bájese de ese tren que va al sur y toma el que va al norte. Correcto. Aleluya. Una alma saludable. Yo creo que estamos hablando con los hermanos en el mensaje ¿por qué la gente está fluctuando? En el párrafo 115, donde dice, ¿alguna vez se ha encontrado con una persona que ha estado allí dentro? O sea, porque aquí el profeta en este mensaje ¿por qué la gente está fluctuante? Habla del tabernáculo. El tabernáculo de reunión, allá en el Antiguo Testamento,
era hecho de 3 lugares. Ah, El atrio, amén. el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en la esfera del atrio, pues vemos el sol en el día, las tinieblas en la noche. O sea, la condición varía. Es una persona cuando vive en la esfera del cuerpo nomás. No, yo soy cristiano. Amén. Solo en la esfera del cuerpo. Entonces cualquier cosa lo mueve de la posición. Sí. Ajá, y cuando vive en la esfera del espíritu, en el espíritu estaba el candelabro. Pero ese candelabro necesitaba ayuda para mantenerse encendida. Y la ayuda que necesitaba era la ayuda del sacerdocio. El sacerdocio entraba y encendía ese candelabro. La luz ahí. Encendía la luz. Entonces, pero en el lugar santísimo, lo cual es un tipo del alma de la persona, ahí estaba la gloria Shekinah. Y siempre está encendida. Y ella siempre pasa encendida. La olla dorada. Ella no anda a veces apagada, no, ahí siempre pasa encendida. Dice. Y una persona cuando vive en esa atmósfera, el profeta aquí en este mensaje da las características de cómo es esa persona, cuál es su forma de operar de ese tipo de gente que ha llegado al lugar santísimo. ¿Qué mensaje? ¿Por qué la gente está fluctuando? Párrafo 115 dice. ¿Alguna vez se ha encontrado con una persona que ha estado allí dentro y que ha probado y que está viviendo en ese maná? Uno se lo puede encontrar, dice, el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en un día nublado, en un día claro, en un día tenebroso. Cosas yéndole bien, dice. Mal, o sea, no todo en lo natural, tal vez iba a coger el bus y el bus lo dejó y ese bus pasa en medio de una hora, pero no se frustraba por eso, tranquilo nomás. Dice, cosas yéndole bien, mal, él siempre es dulce, siempre lleno de amor, nunca habla o hace algo incorrecto. O sea, la única forma de no hablar algo incorrecto es teniendo en su corazón la palabra de Dios, porque es lo único que está correcto. O sea, él ha logrado una unidad con la palabra. O sea que el que habla de un hermano también está incorrecto. ¿Vale? El que habla de un hermano también está incorrecto. El que habla de un hermano, por más palabras que tenga, está incorrecto. O sea que habla mal. Claro. Que habla mal, que dice que está carnal todavía. Sí, seguro. ¿Sí? ¿No? Sí, hermano, y predicaciones están condenados. Claro. Si uno sigue hablando, Está carnal. Por eso digo, la lucha no es de lo carnal o lo espiritual, y lo terrenal o lo celestial. Eso todavía, o sea, que ya está bien llenito. Dice, él está viviendo bajo la gloria de Dios. Él nunca tiene hambre, él nunca tiene que ir a la iglesia, o sea, hambre de... Sí. ¿No? Él nunca tiene que ir a la iglesia para ser levantado. Él simplemente siempre está lleno de Dios. O sea, él no necesita, para estar bien, para mantenerme bien con Dios, voy a la iglesia. Ahí me recargo. Dice, eso es cuando vive en el lugar santísimo, en el lugar santo. Claro. Ahí sí se necesita de eso. Pero cuando ya ha logrado habitar tener ese compañerismo con la gloria Shekinah, ya es diferente. Ya él tiene el amor. Estaba con aquel que tiene el avivamiento adentro. Ya el avivamiento está adentro. ¿Dónde está el avivamiento? Y acá adentro. Por eso es que dicen nos avivamos en cada culto o en cada convención. O es que nos avivamos. Eso tenemos que vigilar cada uno. ¿Cómo? El hermano Branham dice que si no tiene nada bueno que decir un hermano, mejor cierre la boca. Claro. Solo hable de la palabra. Claro. Porque a veces uno puede tener muchas palabras, pero en esa pequeña cosa muestra que no la tiene. No, pero teniendo la palabra se limpia, hermano. El problema es se limpia. Sí, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque lo que nosotros deseamos, el mal a otro, te cae en la cabeza a vos. Choca las piernas. ¿No? Está bien, sí, hay que ser sincero. Claro, acá falta sinceridad. Cuando no hay sinceridad, hay problemas. Puedo saber mucho, puedo decir mucho, pero salgo de acá y estoy hablando de vos. No es. Sí, claro. Yo no puedo hablar de vos. Claro, pero apreciar el compañerismo, no, por eso dice la... Porque por ahí está diciendo una verdad. Claro, es correcto. Pero se la digan a él. Claro. Yo tengo que ser sincero con vos y decirte, hermano, sí. Me parece que tu actitud me está molestando. Eso, o sea, el punto es tenemos que ser escritural. No, la Biblia dice, anda a arreglar con él. Tienes algo contra tu hermano, dice. Anda donde él.
Y le mando un gran